Los primeros años, el destino marcado y el ascenso de Andrea Bocelli. Hace apenas unos minutos, una noticia estremecedora comenzó a circular en medios y redes sociales. El legendario tenor italiano Andrea Bocelli habría sido ingresado de urgencia en estado crítico. La confirmación, cargada de emoción y dolor, llegó de la voz de su hijo, Matteo Bocelli, quien entre lágrimas habría compartido el difícil momento que atraviesa su familia. Pero para comprender la magnitud de esta noticia, es imprescindible retroceder en el tiempo, volver a los orígenes de un hombre cuya vida ha sido una combinación extraordinaria de lucha, talento y resiliencia. Un nacimiento marcado por la incertidumbre. Andrea Bocelli nació el 22 de septiembre de 1958 en Lajatico, un pequeño pueblo de la región de Toscana, Italia. Desde antes de su nacimiento, su historia ya estaba rodeada de incertidumbre. Los médicos aconsejaron a su madre que interrumpiera el embarazo debido a complicaciones que podrían poner en riesgo la vida del niño. Sin embargo, ella decidió seguir adelante. Una decisión que cambiaría la historia de la música para siempre. Desde muy pequeño, Andrea mostró signos de problemas de visión. Fue diagnosticado con glaucoma congénito, una condición que afectaría gravemente su vista durante su infancia. A pesar de múltiples cirugías y tratamientos, su visión era limitada, pero esto no impidió que desarrollara una sensibilidad artística excepcional. La música como refugio y destino. La música llegó a su vida como un refugio. A los 6 años comenzó a estudiar piano y posteriormente aprendió a tocar la flauta, el saxofón, la guitarra y la batería. Su talento era evidente. Pero más allá de la técnica, lo que realmente destacaba era la profundidad emocional con la que interpretaba cada nota. A los 12 años, su vida dio un giro definitivo. Tras un accidente durante un partido de fútbol, recibió un golpe en la cabeza que agravó su condición visual hasta dejarlo completamente ciego. Para muchos, esto habría significado el fin de cualquier sueño artístico. Para Andrea, fue el comienzo de una nueva forma de ver el mundo. A través del sonido, la música dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en su lenguaje, su forma de existir. Juventud entre la disciplina y la incertidumbre. A pesar de su amor por la música, Andrea Bocelli decidió seguir un camino más seguro en su juventud. Estudió Derecho en la Universidad de Pisa y llegó a ejercer como abogado durante un breve periodo. Sin embargo, incluso en esos años, la música nunca lo abandonó. Por las noches, cantaba en bares y clubes para ganar dinero y perfeccionar su técnica. Fue en esos escenarios modestos donde comenzó a forjar el estilo que más tarde conquistaría al mundo. Una mezcla única de música clásica y popular, interpretada con una sensibilidad incomparable. El encuentro que cambió su destino, el punto de inflexión llegó en 1992, cuando grabó una maqueta de la canción Miserere. Esa grabación llegó a manos del famoso cantante italiano Zucchero, quien quedó impresionado por su voz y decidió presentarlo a Luciano Pavarotti. Pavarotti, una de las voces más grandes de la historia, reconoció de inmediato el talento de Bocelli. Aquello fue el inicio de una carrera que lo llevaría a los escenarios más importantes del mundo. El ascenso a la fama internacional. En 1994, Andrea Bocelli participó en el Festival de San Remo, donde ganó en la categoría de Nuevos Talentos. Su interpretación conmovió al público y a la crítica, marcando el inicio de su ascenso meteórico. Poco después, su álbum Romanza lo catapultó a la fama internacional. Canciones como Conte Petitio y que Conte Partiró se convirtieron en himnos globales, rompiendo barreras entre géneros y culturas. Bocelli no solo conquistó el mundo de la ópera, sino que logró algo que pocos artistas han conseguido: llevar la música clásica a un público masivo. Un hombre, una familia, una vida construida con amor. Más allá de los escenarios, Andrea siempre ha sido un hombre profundamente familiar. Su vida personal, aunque discreta, ha estado marcada por el amor hacia sus hijos, especialmente Matteo Bocelli, quien siguió sus pasos en la música. Padre e hijo compartieron escenario en múltiples ocasiones, emocionando al público con duetos llenos de complicidad y sentimiento. Matteo no solo heredó la voz de su padre, sino también su sensibilidad artística, la fragilidad detrás del ícono. A lo largo de su vida, Andrea Bocelli ha sido símbolo de fortaleza. Ha superado obstáculos físicos, emocionales y profesionales para convertirse en una leyenda viva. Sin embargo, detrás del ícono, siempre ha existido un ser humano vulnerable. Las exigencias de su carrera, el paso del tiempo y las inevitables dificultades de la vida han dejado huellas. Y hoy, esas huellas parecen haber alcanzado un punto crítico. El inicio de una historia que conmociona al mundo. La noticia reciente de su hospitalización en estado grave ha sacudido profundamente a sus seguidores. Según las primeras informaciones, su hijo Matteo habría sido quien confirmó la situación.
visiblemente afectado y con la voz entrecortada. Aunque los detalles aún son escasos, el impacto emocional ya es enorme. Millones de personas alrededor del mundo siguen de cerca cada actualización, aferrándose a la esperanza. Un legado que trasciende el tiempo. Independientemente de lo que ocurra, el legado de Andrea Bocelli es incuestionable. Su voz ha acompañado momentos de alegría, tristeza, amor y despedida en la vida de millones de personas. Es un artista que ha demostrado que las limitaciones no definen a una persona, sino la manera en que decide enfrentarlas. Este es solo el comienzo de una historia que hoy toma un giro inesperado y doloroso. Profundizaremos en los acontecimientos recientes, el momento exacto en que su salud se deterioró, la reacción de su familia, especialmente de Matteo, y cómo el mundo entero ha respondido ante esta noticia que ha dejado a todos sin aliento. El colapso inesperado. La noche que cambió todo. El mundo aún intentaba asimilar la noticia cuando comenzaron a surgir los primeros detalles de lo ocurrido. Lo que inicialmente parecía un día común en la vida de Andrea Bocelli, terminó convirtiéndose en una de las jornadas más angustiosas para su familia, especialmente para su hijo, Matteo Bocelli. Un día aparentemente normal. Según fuentes cercanas, todo comenzó como cualquier otro día en la residencia de Bocelli en la Toscana. Andrea se había despertado temprano, como era su costumbre, y había pasado parte de la mañana escuchando música clásica y revisando algunos proyectos pendientes. A pesar de su edad, mantenía una rutina disciplinada, marcada por la serenidad y el amor por el arte. Nada hacía presagiar lo que estaba por suceder. Sin embargo, algunos miembros del equipo cercano habrían notado que su voz no tenía la misma fuerza de siempre. Era un detalle sutil, casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera profundamente. Pero quienes han convivido con él durante años sabían que algo no estaba bien. Los primeros síntomas. A media tarde, Andrea comenzó a sentirse inusualmente fatigado. No era el cansancio típico después de una jornada de trabajo, sino una debilidad más profunda, acompañada de una leve dificultad para respirar. En un primer momento, trató de restarle importancia. No quería alarmar a nadie. A lo largo de su vida, había aprendido a convivir con el dolor y la incomodidad, siempre manteniendo una actitud fuerte frente a la adversidad. Pero esta vez era diferente. Su respiración se volvió más irregular y la sensación de opresión en el pecho comenzó a intensificarse. Fue entonces cuando uno de los asistentes insistió en llamar a un médico. El momento crítico. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Andrea intentó levantarse, pero su cuerpo ya no respondía con normalidad. La debilidad se convirtió en un colapso repentino. Cayó sin poder sostenerse, mientras quienes estaban a su alrededor entraban en pánico. La llamada de emergencia fue inmediata. Los paramédicos llegaron rápidamente a la residencia, encontrando al tenor en un estado preocupante. Según los reportes iniciales, presentaba signos de insuficiencia respiratoria y una notable inestabilidad en sus signos vitales. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, bajo estricta supervisión médica. La llegada al hospital, el ingreso de Andrea Bocelli al hospital se realizó en medio de un hermetismo absoluto. La familia pidió discreción total, intentando proteger su privacidad en un momento tan delicado. Sin embargo, la magnitud de la figura pública hizo inevitable que la noticia comenzara a filtrarse. Dentro del hospital, el ambiente era tenso. Un equipo médico multidisciplinario fue asignado inmediatamente para evaluar su estado. Las primeras horas fueron decisivas. Se realizaron múltiples pruebas, análisis de sangre, estudios cardíacos, evaluaciones respiratorias. Cada minuto contaba. Matteo Bocelli, el hijo ante la tormenta. Mientras tanto, Matteo Bocelli recibió la noticia que ningún hijo está preparado para escuchar, que se encontraba fuera de la ciudad cuando le informaron de la situación. Sin pensarlo 2 veces, canceló todos sus compromisos y se dirigió al hospital. Fuentes cercanas aseguran que el joven cantante llegó visiblemente afectado. A pesar de intentar mantener la calma, la preocupación era evidente en su rostro. Andrea no era solo su padre, era su mentor, su inspiración, su guía. La confirmación que rompió el silencio, horas después del ingreso, cuando los rumores ya comenzaban a expandirse en redes sociales, Matteo tomó una decisión difícil: confirmar la situación. No fue un comunicado frío ni una declaración preparada. Fue un momento profundamente humano. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, confirmó que su padre se encontraba en estado crítico. No dio detalles específicos, pero sus palabras fueron suficientes para estremecer al mundo. Estamos pasando por un momento muy difícil. Solo pedimos oraciones, habría dicho. Ese breve mensaje bastó para que millones de personas alrededor del planeta reaccionaran. La reacción del mundo. En cuestión de minutos, el nombre de Andrea Bocelli se convirtió en tendencia global.
Artistas, políticos, figuras públicas y fans comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Las redes sociales se llenaron de recuerdos, canciones, momentos inolvidables. Para muchos, Bocelli no es solo un cantante, es la voz que acompañó sus vidas en momentos clave. Bodas, despedidas, celebraciones, lágrimas. La posibilidad de perderlo resultaba simplemente insoportable. Una noche interminable. Mientras el mundo reaccionaba, dentro del hospital la situación seguía siendo incierta. Los médicos trabajaban sin descanso, monitoreando cada signo vital, ajustando tratamientos, tomando decisiones críticas. La familia permanecía unida, aferrándose a la esperanza. Mateo no se separó en ningún momento. Permaneció allí, esperando, recordando, luchando internamente contra el miedo. Cada minuto parecía una eternidad. Entre la fe y la incertidumbre, Andrea Bocelli siempre ha sido un hombre profundamente espiritual. Su fe ha sido un pilar fundamental a lo largo de su vida. Y en esa noche, esa fe se convirtió en el único refugio para quienes lo aman. En silencio, entre pasillos fríos y luces blancas, se elevaban oraciones, no solo de su familia, sino de millones de personas alrededor del mundo. El inicio de una batalla. El estado crítico de Andrea marcó el inicio de una batalla incierta. Una lucha entre la fragilidad del cuerpo y la fuerza de un espíritu que ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para resistir. Pero esta vez el desafío parecía diferente, más profundo, más peligroso. La historia continúa desarrollándose y el mundo permanece en vilo, esperando noticias, aferrándose a cada pequeño indicio de esperanza. Entre la vida y la eternidad. La batalla más difícil de Andrea Bocelli. La madrugada cayó lentamente sobre el hospital, pero nadie dentro de esas paredes logró descansar. Mientras el mundo entero esperaba noticias con el corazón en vilo, la situación de Andrea Bocelli entraba en una fase aún más crítica, marcada por decisiones médicas urgentes y una tensión emocional difícil de describir. El diagnóstico que heló la sangre. Tras horas de pruebas intensivas, el equipo médico finalmente comenzó a tener una visión más clara del estado del tenor. Los resultados no eran alentadores. Se hablaba de una complicación severa a nivel respiratorio, acompañada de una posible afección cardíaca que había desencadenado el colapso. Su organismo, debilitado por el estrés acumulado y el paso de los años, estaba luchando por mantenerse estable. Los médicos no podían garantizar nada. Cada palabra era cuidadosamente medida, cada explicación dada con cautela. Pero el mensaje implícito era evidente. La situación era extremadamente grave. Decisiones al límite. En ese momento, el equipo médico se enfrentó a una de las decisiones más delicadas: intervenir de manera más agresiva o mantener un enfoque conservador. La familia fue llamada. En una sala privada, lejos del ruido de los pasillos, los doctores explicaron las opciones. Hablaron de riesgos, de probabilidades, de escenarios posibles. Era el tipo de conversación que nadie quiere tener. Mateo Bocelli escuchaba en silencio, intentando procesar cada palabra. Su mirada reflejaba una mezcla de incredulidad y dolor. Tomar decisiones por la vida de un padre es una carga imposible de describir. Finalmente, optaron por seguir adelante con un tratamiento intensivo, apostando por cada oportunidad por mínima que fuera. El silencio de una habitación. Andrea fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos. El ambiente allí era completamente distinto. Silencio casi absoluto, interrumpido únicamente por el sonido constante de los monitores. Cada pitido era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Su cuerpo, conectado a múltiples dispositivos, luchaba por mantenerse estable. Para quienes lo habían visto sobre los escenarios, lleno de vida, dominando cada nota con una fuerza impresionante, la imagen resultaba difícil de asimilar. Era como ver a un gigante reducido a su forma más vulnerable. Mateo. Entre la esperanza y el miedo. Para Mateo Bocelli, las horas pasaban con una lentitud insoportable. Sentado junto a la cama de su padre, sostenía su mano en silencio. No hacía falta hablar. La conexión entre ambos iba más allá de las palabras. En su mente, los recuerdos se sucedían sin control. Los primeros ensayos juntos, los conciertos compartidos, las risas, los consejos. Cada instante vivido cobraba ahora un nuevo significado. En más de una ocasión, Mateo tuvo que salir de la habitación para recuperar la compostura. El peso emocional era simplemente demasiado grande. La presión del mundo exterior. Mientras tanto, fuera del hospital, la situación se volvía cada vez más intensa. Medios de comunicación de todo el mundo se habían congregado en las inmediaciones. Cámaras, periodistas, fans, todos esperando una actualización, una señal, cualquier indicio. Las redes sociales seguían inundadas de mensajes. Artistas internacionales dedicaban palabras de apoyo.
Algunos incluso compartían videos interpretando canciones de Bocelli como muestra de respeto y admiración. La dimensión de su impacto se hacía más evidente que nunca. Un hilo de esperanza. En medio de la oscuridad, surgieron pequeños indicios que alimentaban la esperanza. Los médicos lograron estabilizar algunos de sus signos vitales durante breves periodos. No era una recuperación, pero sí una señal de que su cuerpo aún estaba luchando. Cada pequeña mejora era celebrada como una victoria. Para la familia, esos momentos eran un respiro, una razón para seguir creyendo. La fe como refugio. La espiritualidad de Andrea Bocelli no era un secreto para nadie. Y en ese momento, esa fe se convirtió en un elemento central. En la habitación, en los pasillos, incluso fuera del hospital, se respiraba un ambiente de recogimiento. Algunos miembros de la familia rezaban en silencio. Otros simplemente cerraban los ojos, buscando fuerza en lo intangible. Mateo, profundamente afectado, también encontró refugio en la fe. Era lo único que le permitía mantenerse en pie. La fragilidad del tiempo. Las horas se transformaron en días. El tiempo, que antes parecía avanzar sin pausa, ahora se había convertido en una entidad incierta, casi irreconocible. Cada minuto era crucial. Cada decisión podía cambiarlo todo. Los médicos continuaban trabajando sin descanso, ajustando tratamientos, evaluando respuestas, buscando cualquier señal que indicara un cambio en la evolución. El peso de lo no dicho. En medio de todo, había palabras que nunca se dijeron, conversaciones pendientes, emociones guardadas, momentos que ahora adquirían un peso inmenso. Mateo, sentado junto a su padre, parecía querer decir muchas cosas, pero no encontraba la forma. A veces, el silencio dice más que cualquier palabra. Una batalla que aún no termina. La situación de Andrea Bocelli seguía siendo crítica. No había certezas, no había garantías, solo una lucha constante entre la vida y la fragilidad humana. El mundo entero permanecía en espera, unido por una esperanza común, que aquella voz que había tocado tantas almas lograra superar el momento más difícil de su existencia, el punto de quiebre. Entre la esperanza y la despedida de Andrea Bocelli, las horas seguían pasando, pero ya nadie hablaba de días o noches. El tiempo dentro del hospital había perdido todo sentido. Para la familia de Andrea Bocelli, especialmente para su hijo Mateo Bocelli, cada segundo se había convertido en una espera insoportable, suspendida entre la esperanza y el miedo más profundo. Una recaída inesperada. Cuando parecía que el estado de Andrea se mantenía estable dentro de su gravedad, una nueva complicación sacudió al equipo médico. Durante la madrugada, sus signos vitales comenzaron a deteriorarse nuevamente. La presión arterial descendió de forma alarmante y su sistema respiratorio mostró signos de fatiga extrema. Las alarmas sonaron. El personal médico reaccionó de inmediato. La habitación, que hasta entonces había permanecido en un silencio controlado, se llenó de movimiento, voces urgentes y decisiones rápidas. Era el momento más crítico hasta ahora. La lucha contra el tiempo. Los médicos trabajaban con precisión milimétrica. Cada intervención debía ser exacta. No había margen de error. Se administraron nuevos tratamientos, se ajustaron los dispositivos de soporte vital y se intensificó la monitorización. El objetivo era claro, mantenerlo con vida. Pero la situación se volvía cada vez más compleja. Su cuerpo, debilitado, comenzaba a mostrar signos de resistencia insuficiente. Era una batalla desigual. Mateo frente a la realidad. En el exterior de la unidad de cuidados intensivos, Mateo Bocelli esperaba noticias. Nadie le decía nada con claridad, pero lo entendía todo. La expresión de los médicos, el silencio del personal, la tensión en el ambiente, todo apuntaba a lo mismo. En ese momento, la realidad se volvió imposible de ignorar. Su padre, el hombre que siempre había sido símbolo de fuerza, estaba al borde de lo irreversible. El momento más difícil. Finalmente, uno de los médicos salió para hablar con la familia. No hicieron falta muchas palabras. La situación era crítica, extremadamente delicada. Las probabilidades eran inciertas. Se debía estar preparado para cualquier desenlace. ¿Fue un golpe devastador? Mateo cerró los ojos por un instante, como intentando detener el tiempo, como si al no mirar, la realidad pudiera cambiar. Pero no era así. Un adiós en silencio. Horas más tarde, se permitió a Mateo entrar nuevamente en la habitación. El ambiente era distinto, más silencioso, más pesado. Se acercó lentamente a la cama, tomó la mano de su padre y permaneció allí, en silencio. No había cámaras, no había público, no había música, solo un hijo y su padre. En ese momento, todas las palabras parecían insuficientes. Sin embargo, en voz baja, casi como un susurro, Mateo comenzó a hablarle. Le recordó momentos, le habló de la familia, de la música, de todo aquello que los había unido. Era una conversación íntima, profunda, cargada de amor. Quizá también una despedida. El mundo contiene la respiración. Fuera del hospital, la tensión era absoluta. Miles de personas se habían reunido en las inmediaciones. Algunos sostenían velas.
Otros escuchaban sus canciones en silencio. Las redes sociales estaban inundadas de mensajes. No había divisiones, no había diferencias, solo una emoción compartida. La esperanza de que Andrea Bocelli resistiera, un giro inesperado. Y entonces, cuando todo parecía inclinarse hacia lo peor, ocurrió algo inesperado. Los monitores mostraron una leve mejora, pequeña, casi imperceptible, pero suficiente. El equipo médico reaccionó de inmediato. Se realizaron ajustes, se reforzaron los tratamientos. Era demasiado pronto para hablar de recuperación, pero aquel cambio ofrecía algo que parecía haberse perdido: esperanza. Entre la luz y la sombra, la situación seguía siendo crítica, pero ya no completamente desesperada. Era un equilibrio frágil, inestable. Andrea Bocelli se encontraba suspendido entre dos mundos, uno que lo retenía con fuerza y otro que parecía intentar llevárselo. Y en medio de esa lucha estaban su familia, su hijo, su legado. Matteo. Una promesa en el silencio. Al notar la leve mejoría, Matteo Bocelli volvió a acercarse a su padre. Esta vez no habló de despedida, habló de futuro. Le prometió que seguirían cantando juntos, que aún había escenarios por conquistar, canciones por interpretar, momentos por vivir. Era una promesa hecha desde el amor, desde la necesidad de creer. Una historia que aún no termina. La batalla de Andrea Bocelli no había terminado. Lejos de ello, apenas había alcanzado su punto más crítico. Pero en ese instante, en medio de la incertidumbre, algo había cambiado. Una chispa, un indicio, una razón para seguir esperando. El eco de una voz eterna. El desenlace de Andrea Bocelli. El mundo entero seguía conteniendo la respiración. Después de aquella leve mejoría que había encendido una chispa de esperanza, nadie se atrevía a hacer predicciones. Cada actualización era seguida con intensidad, cada rumor analizándose con cautela. Dentro del hospital, la batalla continuaba, y afuera, millones de personas esperaban. La madrugada decisiva. Fue en las primeras horas de la madrugada cuando la situación alcanzó su punto culminante. El estado de Andrea Bocelli, aunque ligeramente estabilizado horas antes, volvió a presentar signos de inestabilidad. Su organismo, exhausto tras una lucha prolongada, parecía debatirse entre resistir o ceder. Los médicos sabían que estaban ante un momento decisivo. Se redoblaron los esfuerzos, nuevos ajustes, nuevas intervenciones. Cada acción era calculada con precisión, pero también con una urgencia silenciosa. Era ahora o nunca. Matteo ante el destino. En una sala contigua, Matteo Bocelli permanecía en silencio. Ya no había lágrimas, solo una calma extraña, profunda, como si su mente hubiera cruzado el límite del dolor. Había hecho todo lo posible. Había estado allí en cada momento. Había dicho lo que tenía que decir. Ahora solo quedaba esperar. El instante que lo cambió todo. Y entonces ocurrió. De forma casi imperceptible al principio, los monitores comenzaron a mostrar una respuesta diferente. No era una mejora repentina ni un milagro evidente. Era algo más sutil, pero real. El ritmo cardíaco se estabilizó, la respuesta respiratoria comenzó a mejorar. Los parámetros lentamente empezaron a alinearse. Los médicos se miraron entre sí. Nadie habló de victoria, pero todos entendieron que algo estaba cambiando. El regreso a la vida. Las siguientes horas fueron cruciales. El equipo médico decidió mantener el tratamiento intensivo, pero con una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo de sostener, sino de recuperar. Poco a poco, el cuerpo de Andrea Bocelli comenzó a responder. No era un proceso rápido. No era sencillo, pero era un avance. Y en ese contexto, cada pequeño progreso tenía un valor inmenso. La noticia que devolvió la esperanza. Horas más tarde, Matteo Bocelli apareció nuevamente ante los medios. Esta vez, su rostro seguía mostrando el desgaste de días sin descanso, pero algo había cambiado. Había luz en sus ojos. Con voz firme, aunque aún cargada de emoción, confirmó que su padre había superado el momento más crítico. No habló de recuperación total, no habló de certezas, pero sí habló de esperanza. Y eso fue suficiente. La reacción del mundo. La noticia se propagó como un rayo. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de alivio, de alegría, de gratitud. Artistas de todo el mundo celebraron la noticia. Fans compartieron videos, canciones, recuerdos. Era como si el mundo entero hubiera estado esperando ese momento. Como si todos, de alguna manera, hubieran estado conectados por la misma emoción. El despertar. Días después, en una habitación aún rodeada de equipos médicos, Andrea Bocelli comenzó a recuperar la conciencia. Fue un proceso lento, gradual, pero profundamente significativo. No hubo palabras al principio. Solo un leve movimiento, una señal de que estaba regresando. Y cuando finalmente abrió los ojos, aunque no podía ver, como nunca había podido hacerlo, parecía percibir todo lo que lo rodeaba. La presencia, el amor, la vida, un encuentro silencioso. Matteo Bocelli estaba allí,
Cuando vio a su padre reaccionar, no pudo contener la emoción. Se acercó, tomó su mano y permaneció en silencio. No hacían falta palabras. En ese instante todo estaba dicho. Un nuevo comienzo. La recuperación de Andrea Bocelli apenas comenzaba. El camino sería largo. Requeriría paciencia, cuidado, tiempo. Pero lo más importante ya había ocurrido. Había sobrevivido. El legado que trasciende la fragilidad. Este episodio no solo puso en evidencia la fragilidad humana, sino también la fuerza del espíritu. Andrea Bocelli, el hombre que había superado la oscuridad para convertirse en una de las voces más importantes del mundo, había vuelto a hacerlo. Había enfrentado la adversidad una vez más y había resistido. Una voz que nunca se apaga. Hoy, su voz sigue viva. No solo en los escenarios, sino en cada persona que ha sido tocada por su música.